de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre los diferentes tipos de riesgos y su impacto en las organizaciones. Nos acompañan Darwin Ramírez de Altac Ecuador, Julia Layo de Altac Perú y Hernán López de Altac Argentina. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Darwin. Gracias, Brenda. Un buen día para todos. Vamos a hablar dándole un enfoque general al tema de riesgos. Es importante recordar que toda actividad empresarial lleva implícita un tema de riesgos. Unas compañías con mayor exposición, otras con menor, pero todas con una exposición finalmente al riesgo. El riesgo definido como la incertidumbre en la consecución de un objetivo. El riesgo que siempre tiene una vinculación respecto de probabilidad, respecto de impacto. Pero cuando hablamos de riesgos, tenemos que pensar en toda la variedad de riesgos que hay. Y tenemos riesgos que son de tipo financiero, y ahí aparecen los riesgos de crédito, de tasas de interés, de mercado, de liquidez, los riesgos económicos, los riesgos ambientales, los riesgos políticos, los riesgos legales. Es decir, cuando nosotros hablamos de riesgos, vemos que hay todo un conjunto de temas que definitivamente nos llevan a pensar en cómo estos pueden afectar a los objetivos de una organización. Cuando pensamos en riesgo, tenemos que pensar en qué debemos hacer y cuál es el tratamiento. Pero para llegar a eso es necesario primero tener una visión más macro del riesgo. Podemos tener o hablar desde un punto de vista de auditoría, por ejemplo, de riesgo inherente que es propio a cualquier negocio, independientemente de su administración. Riesgo de control que está vinculado a que todos los procesos, todas las herramientas aplicadas no sean lo suficientemente buenas como para identificar el objeto de riesgo y establecer controles como tal. Y luego el riesgo de auditoría, en donde probablemente el trabajo realizado no nos permite identificar los hallazgos sobre los cuales se puede actuar precisamente con controles. Después, los riesgos políticos vienen con todo este vaivén en los diferentes países, los riesgos legales por todos los cambios legales, a veces lo que vivimos en muchos países al final de cada año en temas tributarios, por ejemplo, o los riesgos financieros asociados a las tasas de interés, asociados al financiamiento, asociados a la liquidez. Ahora tenemos ahí solamente una visión global. Veamos cómo nos comenta ahora Julia lo que tiene que ver con el riesgo transaccional. Muchas gracias, Darwin. Para poderlos entender, tendríamos que saber primero cuál es el concepto de riesgo transaccional. Estos riesgos son los de tipo de cambio que se presentan generalmente en transacciones en el extranjero, por ejemplo, cuando hay un tipo de cambio desfavorable que cambió en el tiempo y estos aumentan cuando la duración del contrato es larga o se incrementa. ¿Cómo los podríamos mitigar? Los podemos mitigar de varias maneras. Por ejemplo, comprando contratos a largo plazo. Es decir, podemos tener un acuerdo a plazo de divisas para bloquear la tasa durante el periodo de contrato y liquidar la transacción a la misma tasa. Igualmente, celebrando contratos de futuros, cuando compramos o vendemos a una moneda en particular según un acuerdo y así evitamos posibilidades de incumplimiento porque estos futuros son más confiables y están sumamente regulados. Esto de alguna manera reduce la posibilidad de incumplimiento en el pago. También tenemos algunos tipos de riesgos transaccionales que querríamos resaltar, como por ejemplo el riesgo contable o de conversión, cuando se muestran variaciones dentro del balance de una empresa, dada la existencia de diferentes monedas a las que usualmente se emplean para mostrar la información contable. Como mencionabas, también está el riesgo económico, cuando se presenta el valor de mercado de una entidad afectado por los flujos de caja futuros, cobros y pagos fluctuantes en función del tipo de cambio. Y también tenemos los riesgos de transacción, cuando las operaciones realizadas en moneda extranjera no han vencido aún y la cuantía de los flujos monetarios de estas operaciones depende del tipo de cambio vigente al momento de ejecutarlas. Ahora podemos ver otros tipos de riesgos relacionados con la tecnología. Adelante, Hernán. Muchísimas gracias. Hoy en día, el volumen de operaciones comerciales y financieras crece constantemente de manera exponencial. Con ello, también se multiplica el volumen de datos de negocios. Administrar eficientemente la información supone nuevos desafíos en el mundo actual. Y por ello, resulta imprescindible acompañar el crecimiento de los negocios
con herramientas tecnológicas capaces de reducir los riesgos a fin de prevenir errores y fraude corporativo en los registros. En ese sentido, se destaca la robotización de procesos administrativos, o RPA, basada en software capaz de controlar el teclado, el mouse, leer la pantalla de nuestra computadora, copiar, pegar, realizar cálculos y otras operaciones simples. La RPA permite automatizar al 100% tareas repetitivas y de bajo valor agregado, con un alto grado de confiabilidad. Facturación, descarga de archivos, armado de reportes, llenado de formularios son ejemplos de tareas robotizables. A medida que las operaciones se vuelven más complejas, los registros contables y de gestión se incrementan a un nivel de Big Data. Los controles manuales se dificultan, las muestras aleatorias deben ser muy grandes para ser representativas, y todo esto, por supuesto, aumenta el riesgo de errores y fraudes. La solución será aplicar Data Analytics. Mediante análisis estadísticos ejecutados por algoritmos, es posible detectar correlaciones, patrones y transacciones anormales basadas en datos disponibles o inferidos. De esta manera, en lugar de realizar controles sobre muestras aleatorias, se realizan sobre conjuntos compuestos por un 100% de transacciones sospechosas. Es decir, que los controles se volverán totalmente focalizados. Volvemos con Darwin, que nos contará otras formas de mitigar los riesgos. Gracias, Hernán. Y es que cuando pensamos en riesgo y cuando entendemos que estamos enfocados hacia la consecución de los objetivos de la organización, comenzamos a pensar de qué manera podemos tratar el riesgo. Y claro, hay un camino que es un camino global, general, en donde la intención primaria puede ser eliminar el riesgo. Pero aún aplicando los mejores controles o las mejores herramientas, nos vamos a dar cuenta que es imposible eliminar al 100% el riesgo. Entonces nos vamos a enfocar en la posibilidad de reducir el riesgo. Y vamos a tratar allí de utilizar diferentes herramientas, cambios en procesos, nuevas tecnologías, y definitivamente nos va a ayudar a que el impacto potencial del riesgo pues sea menor. O también podemos trabajar hacia lo que es la transferencia del riesgo. Y el transferir en forma general podemos identificar dos posibilidades. El transferir con una visión operativa o bien el transferirlo con una visión financiera. Con una visión operativa miramos hacia adentro en la organización y buscamos maneras, por ejemplo, con acuerdos contractuales, de hacer que el impacto del riesgo sea menor. O la otra posibilidad es transferir vía contratos de seguros. Y ahí, pues todos aquellos que estamos familiarizados con el seguro, sabemos que por el pago de una prima, buscamos y encontramos protección de potenciales eventualidades que pudieran afectar al negocio. Ahora, cuando estamos mirando con una visión aún más global, podemos pensar en procesos que tengan que ver con planificar, con hacer, con cambiar, con ejecutar, con accionar, que pudieran estar ligados a procesos incluso de control o mejora de calidad. La intención siempre es identificar cuáles son los desvíos o cuáles son los hallazgos y sobre esos actuar con un proceso que sea un proceso adecuado, que nos ayude a que el impacto del riesgo sea el menor posible frente a los objetivos de la organización. ¿Qué estamos haciendo con este trabajo? Pues estamos mirando de una manera diferente a las organizaciones. Nos estamos enfocando en una gestión real del riesgo empresarial. Nos estamos enfocando en que las compañías continúen, alcancen sus objetivos y puedan seguir creciendo. Podemos tener también una visión mucho más específica hacia lo que es el riesgo operativo, y de eso nos va a hablar Julia. Muchas gracias, Darwin. Efectivamente, tal como lo has señalado, en las organizaciones a veces no mapeamos de manera adecuada los procesos, o quizás los tenemos ya implementados, pero no se han analizado, no se han detectado esas posibles debilidades en los mismos. Entonces, cuando evaluamos los riesgos, podemos evaluar y detectar que hay ausencia de políticas, de procedimientos, la documentación es confusa, posiblemente no hay algún supervisor de las operaciones, no existen auditorías periódicas, no existe un backup de información importante en puestos clave, en operaciones clave. Todo esto es muy importante. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es crear un ambiente de control. Es decir, debemos tener claro que vamos a
mapear todos los procesos, detectar las posibles debilidades y sobre la base de ello definir cuáles son los posibles riesgos inherentes a cada uno de ellos, diseñar e implementar actividades de control que nos permitan prever y mitigar estos riesgos, así como compartir información de manera transparente, comunicarla de manera adecuada. Y como señalabas, como parte de un proceso de mejora continua, no solo monitoreas estas actividades porque quieres que se cumplan, porque así diseñaste el proceso, porque ahora lo has fortalecido, sino porque es parte de tu proceso de mejora continua, de calidad, el poder definir, mira, como parte de este proceso hay estas mejoras que podemos implementar. Y eso es muy importante. Y esto lo vamos relacionando de alguna manera con el ciclo de ingresos, con el ciclo de egresos, con el proceso de producción, con todas las obligaciones financieras que van naciendo como parte de un proceso de tesorería y cómo todas estas actividades se van a ver reflejadas en los estados financieros de la organización. De esta manera, los estados financieros van a expresar el resultado de las actividades del negocio en un periodo determinado de manera adecuada y de una manera controlada. Esto es principalmente lo que nosotros consideramos que es importante en la detección y control de los riesgos operativos. A continuación comentaremos acerca de algunas soluciones y mitigación de riesgos relacionados con la tecnología. Adelante, Hernán. Desde ya que las tecnologías traen aparentadas otros riesgos inherentes. Como comentaba anteriormente, la RPA, que es la automatización de procesos, si está vinculada a una programación deficiente en sus sistemas, implicará errores en la información generada y podría abrir las puertas al uso malintencionado de las fallas. Un modelo de Data Analytics incompleto o demasiado simplificado podría sugerir falsos positivos o, lo que es peor, falsos negativos, de forma que los algoritmos podrían ser engañados por transacciones maliciosas encubiertas a propósito. Sin embargo, los controles asistidos por estas herramientas tecnológicas deben diseñarse a medida de cada organización, luego de un profundo entendimiento del negocio, de sus procesos internos, siguiendo las mejores prácticas en la programación y siendo implementados en equipos, siendo este último punto el fundamental. A pesar de que por definición, y como comentaba Darwin, todo control tiene un cierto margen de error, la probabilidad de éxito es muy alta si se siguen estos lineamientos, y el potencial de reducción del riesgo es tal que en los próximos años será cada vez más común encontrarlos en entes de todo tipo. Desde el equipo de consultores de Altac proponemos anticiparnos al cambio y fomentamos el uso de la tecnología, no solo como complemento a la creatividad humana, sino como medio para la toma de decisiones. Los invitamos a analizar sus procesos, a evaluar riesgos y a detectar mejoras para optimizar el desempeño de sus negocios. Somos una red internacional, AgTac, y estamos a su disposición. Muchas gracias y volvemos con Brenda. Muchas gracias a Darwin Ramírez de Altac Ecuador, Julia Layo de Altac Perú y Hernán López de Altac Argentina por nombrarnos los diferentes tipos de riesgos y su impacto en las organizaciones. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.